Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural relacionada con el tema número 1. Antes de comenzar la videoconferencia, permítame recordar que la actividad evaluada número 1 ya fue cargada en la plataforma para que los estudiantes que están en la asignatura la desarrollen, resuelvan los ejercicios y lo envíen a la plataforma Saya. En la plataforma, en el aula de la plataforma, en cálculo estructural, están las instrucciones, cómo van a ser resueltos y desarrollados los ejercicios. Cuál es la fecha máxima o tope de entrega, también se encuentra en la plataforma. Esta es la primera actividad de este primer corte 2024-1 que se relaciona principalmente con las propiedades mecánicas de los materiales. De eso va a ser la evaluación. La sencilla son, creo que 4 o 5 ejercicios que coloqué en la actividad para que ustedes lo resuelvan y los envíen a la plataforma. Cualquier duda que tengan con respecto a esos ejercicios la pueden manifestar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Hoy, continuando con la teoría, ¿verdad?, que va a ser evaluada posteriormente, vamos a ver todo lo relacionado con solicitaciones. También, ¿verdad?, si nos alcanzan las 2 sesiones de clase hoy, o entre hoy y mañana, veremos ejercicios sobre propiedades de los materiales que le van a servir a ustedes para resolver los ejercicios planteados en la actividad evaluada número 1. Recuerden que la fecha no es esta semana, sino la semana posterior. Tienen chance hasta la semana posterior de entregar esa actividad. En la plataforma existen teorías suficientes para resolver esos ejercicios. Ok, voy a cargar la plataforma para que podamos ver la videoconferencia. Y aquí tenemos la presentación, la parte teórica que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo relacionado con solicitación. Definición de solicitación. Ok. ¿Qué son las solicitaciones? Las solicitaciones son las herramientas, ¿verdad?, que vamos a utilizar para interpretar los efectos que causan las fuerzas externas según su ubicación en la estructura. ¿Ok? Las fuerzas externas que actúan sobre una edificación, ¿verdad?, van a ser analizadas mediante la teoría de solicitación. ¿Ok? ¿Cuáles son esas fuerzas que actúan? Tracción, compresión, flexión, corte normal y torsión. Cualquiera de esos procesos, ¿verdad?, que actúan sobre una edificación causan o pueden causar deformaciones en la estructura. Y esas deformaciones, ¿verdad?, van a ser analizadas utilizando, ¿verdad?,
las solicitaciones para ver cuáles son los efectos que causan o que pueden causar sobre una estructura. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando diseñamos, ¿verdad?, toda la estructura. Entonces, una misma carga puede causar distintos efectos, ¿ok? Es decir, las cargas generan diversas solicitaciones. Una carga puede generar diversas solicitaciones. Ahí tenemos una gráfica donde vemos que una carga aplicada en el centro de una viga o de un elemento va a causar un efecto de pandeo sobre esa viga, ¿ok? Y que esa misma solicitación, carga en los soportes, ¿verdad?, donde está colocada la viga, también va a causar efectos en esa viga. Entonces, tenemos que las solicitaciones causan efectos, ¿verdad?, dentro de los elementos estructurales de una edificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos determinar cuál es la magnitud de dichos efectos ante la acción de las fuerzas. Y para ello necesitamos conocer la teoría de la solicitación. Entonces, ¿cómo se denomina este trabajo? Este trabajo se denomina el cálculo de las solicitaciones que afectan, ¿verdad?, una estructura. Estas pueden ser de diferentes tipos y debemos realizar una clasificación de ellas. Entonces, las solicitaciones es la herramienta, o el cálculo de las solicitaciones es la herramienta que los ingenieros o los diseñadores utilizamos para poder determinar cuáles son los efectos que causan la fuerza. Efectos de tracción, compresión, flexión, corte normal y torsión. Esos son los efectos principales que se visualizan y que causan problemas dentro de las estructuras. Y nosotros debemos estar preparados para poder determinar, mediante el análisis de las solicitaciones, cuando realizamos el diseño de los elementos estructurales de una edificación o de una pieza, porque esto también se puede aplicar al desarrollo de manufactura de piezas. Entonces, debemos conocer o determinar cuáles son esas magnitudes de los efectos causados sobre, ¿verdad?, por acción de las fuerzas causadas sobre las estructuras. Para ello vamos a utilizar el cálculo de las solicitaciones. Y debemos ver cómo se clasifican las diferentes solicitaciones. Ok. Las fuerzas, cuando actúan sobre las estructuras, van a crear diferentes estados de tensiones en el interior de las estructuras. Y ellas responden a las siguientes solicitaciones. Entonces, las solicitaciones van a causar diferentes estados de tensión interior en las estructuras. ¿Cuáles son esas diferentes solicitaciones? Las primeras las denominamos solicitaciones puras o simples. ¿Qué son? Son cargas que generan esfuerzos constantes y uniformes en toda la pieza. Nosotros las conocemos como, porque lo vimos ya anteriormente, en la parte de las propiedades, cómo se afectan, ¿verdad?, qué elementos causan eso, los problemas de deformación, los cuales son tracción, compresión, flexión, corte y torsión. Esas son las solicitaciones puras o simples, las cuales causan o generan esfuerzos de tensión, ¿verdad?, constantes y uniformes en toda la pieza de la estructura. La tracción, la comprensión, la flexión, el corte y la torsión son entonces las solicitaciones puras o simples. Las otras, que son solicitaciones combinadas o compuestas. Estas son cargas que generan
esfuerzos combinados en la sección de la pieza y aparecen más de un tipo, donde aparecen más de un tipo de tensión. Ambas generan eso. ¿Cuáles son esas solicitaciones? La flexión plana, la flexocompresión, la flexocomprensión, la torsión con flexión y el corte y el pandeo. ¿Ok? Esas son las solicitaciones combinadas o compuestas que generan esfuerzos combinados. Flexión plana, flexocomprensión, torsión con flexión y corte y pandeo. Ahí tenemos unas gráficas donde se ven los diagramas que generan cada uno de estos elementos en una estructura. En este caso, una viga. En las solicitaciones puras o simples, vamos a ver, ¿verdad? Analizar cada una de ellas por separado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La primera que habíamos mencionado era tracción pura. ¿De qué se trata? La tracción pura tiende a separar las fibras y genera alargamientos en la estructura. Las vemos en una pieza elemental y en un sistema estructural. En el esquema de la izquierda, ¿verdad? Una pieza es sometida a tracción en forma más sencilla. Vamos estirando la pieza. Tensionamos la pieza, ¿verdad? Tensionamos la pieza y observamos su alargamiento. A la derecha, ¿verdad? El sistema o los sistemas estructurales como las cabreadas, donde el tensor y algunas diagonales o montantes también en tracción y algunos casos combinados con flexión. Entonces, en estos elementos, la tracción pura lo que causa es, en resumen, un alargamiento de la pieza, de la estructura, del elemento de la estructura donde ocurre la tracción, que lo que es un alargamiento. Y recuerdan, vimos que cuando hacíamos el diagrama de esfuerzo de formación unitaria, lo que tratábamos de ver era cuando la estructura por tensión o por tracción se alargaba, necesitamos conocer cuándo ella fractura. Entonces, la solicitación, el cálculo de solicitaciones nos permite determinar, ¿verdad? O diseñar la estructura que no vaya a fallar por tracción pura. En la compresión pura, que es lo contrario, estamos comprimiendo el material. ¿Qué pasa? Las fuerzas tienden a acercar y comprimir las fibras. En la anterior, lo que hacen es alargar las fibras y estas la comprimen y producen acortamientos. O sea, la longitud del elemento disminuye. Entonces, a la izquierda en la figura se muestra cómo es el efecto de una compresión pura, ¿verdad? Y dónde ocurren principalmente esos problemas de comprensión pura. Entonces, como ven, en las columnas, ¿verdad? Y en la parte de la cercha que se está mostrando en los cordones, ¿verdad? Que se comprimen por efecto de las tensiones. Entonces, esas ocurren, como dice ahí, en las columnas, en las paredes y en las barras comprimidas de un reticulado o una cercha. En la anterior, vemos que ocurren en las cerchas, ¿verdad? Y cuando los elementos de los planos curviados por la tensión se someten a esa tracción pura. Esos son los sistemas estructurales donde mayormente ocurren los problemas de tracción pura y estos son los elementos donde ocurren
los problemas de comprensión pura. La flexión pura, que también es otro elemento de una solicitación pura o simple, se presenta en situaciones especiales. Por ejemplo, el caso de una viga que solo recibe momento en los extremos. Una viga está sometida a momento en los extremos de la viga, sin cargas en el tramo, ¿verdad? En la flexión pura solo existe tracción en las fibras superiores y comprensión en las inferiores, y ambas son constantes a lo largo de toda la viga. No existe el corte porque no hay variación del momento flector. Entonces, la flexión pura se presenta en el caso de una viga sometida, ¿verdad?, a momentos en los extremos. Recuerden, por resistencia de materiales, que la definición de momento es cuando una fuerza aplicada, ¿verdad?, a una distancia, ¿verdad?, por el brazo de la fuerza, por el brazo, genera momento, por lo general, en los puntos extremos de la viga o del elemento estructural. La flexión pura es un ejemplo de ese problema que causa en los puntos extremos de una viga. Entonces, solo existe tracción en las fibras superiores y comprensión en las inferiores, y ambas son constantes a lo largo de toda la viga. No va a producir corte porque no existe variación del momento flector. Otro ejemplo de flexión pura es una viga que sostiene dos cargas iguales con geometría simétrica. ¿Ok? Entre P1 y P2, que son los puntos de apoyo de las cargas, el momento flector es máximo y permanece constante mientras el corte es nulo. Entonces, la flexión simple se presenta en los laterales donde se combina la flexión con el corte. Esos son los ejemplos de flexión pura y lo que significa flexión pura, que se origina y se produce solamente en los estados de momento, en los extremos del elemento estructural, que en este caso es una viga. El otro, esto es un elemento, ¿verdad?, que tiene un perno, el que se ve acá, sometida a tracción. Esta solicitación es lo que se conoce como corte puro. Son solicitaciones tangenciales que generan desplazamientos de una sección con respecto a otra. Generan esta tracción, ¿verdad?, desplazamiento de una sección con respecto a otra. Un suceso se produce de este tipo de corte, se produce en el perno que une a dos chapas. Entonces, en el perno que une a dos chapas, a dos elementos estructurales, ocurre un corte puro porque hay un desplazamiento de una sección sobre otra. Aquí tenemos dos elementos sujetos por un perno al cual le aplicamos una tracción. Entonces, este elemento se va a desplazar con respecto a este y va a producir un corte en el perno que sostiene o que aguanta los dos elementos estructurales. En los sistemas estructurales con hormigón armado se nota, debido al espesor de la pieza, a su unión monolítica y a la masa del nudo, ahí no existe un corte puro. En las de hierro o madera solo se presentan en las piezas de unión como los bulones, pernos o remaches. Todas están asociadas entonces a un elemento denominado como una, que se conoce como
perno. Eso es el corte puro. La otra solicitación es la torsión pura. Hay una torsión cuando usted le agarra un elemento y, vamos a decir, en sentido contrario una fuerza de la otra, trata de doblar, de retorcer el elemento. Entonces, la torsión pura va a generar tensiones tangenciales en el plano de la sección, en el plano de la sección del elemento, en el área donde se produce la torsión, y actúa de manera concéntrica y produce giros transversales. Entonces, torsión pura, corte pura cuando se desplazan los elementos y tracción, ¿verdad? Cuando se aplica a los elementos, son las solicitaciones puras o simples que estamos analizando en este momento. Flexión pura, ¿verdad? Compresión pura, tracción pura, comprensión pura, flexión pura, corte puro y torsión pura. Esos son los elementos de las solicitaciones puras o simples. ¿Ok? La torsión trata de retorcer el metal, el material, con sentidos opuestos de la fuerza. El corte puro, hay un desplazamiento, son los elementos que están unidos, ¿verdad? Donde se produce en el punto donde estos elementos están unidos por desplazamiento de uno hacia otro. En la flexión hay un pandeo, ¿verdad? Porque se produce en los elementos de momento en los extremos. En la comprensión se produce en aquellos sitios como las columnas y paredes por el peso ejercido sobre los elementos, ¿verdad? Comprimen el elemento. Y la tracción pura lo que hace generar, ¿verdad? Alargamiento, deformación por alargamiento en la estructura o los elementos de la estructura. Esos son los elementos de las solicitaciones puras o simples que estamos en este momento analizando. Entramos entonces ahora a lo que son las solicitaciones combinadas o compuestas. Solicitación por pandeo. Fíjense, aquí tenemos una columna, un elemento donde se le aplica una comprensión. ¿Qué me indica esto que está aquí? Que la columna o el elemento se va a pandear. ¿Dónde ocurre eso? En una columna que tiene una alta esbeltez. Según la esbeltez de la columna y la intensidad en aumento de la carga, porque lo que produce el pandeo, puede surgir de manera brusca el fenómeno de pandeo con la rotura de la configuración geométrica inicial. Entonces, una carga aplicada sobre un elemento de la estructura va a generar, ¿verdad? En cualquier momento, de forma brusca, un pandeo de ese elemento estructural que es la columna. Eso forma parte, ¿verdad?, de la teoría ideal de la columna, con una carga ubicada en su eje baricéntrico longitudinal. En la realidad, ¿qué pasa? Los edificios nos demuestran, ¿verdad? Nos demuestran que es imposible ubicar una carga de manera centrada perfecta. ¿Ok? Comenzando por ahí. Por lo tanto, el fenómeno de pandeo se lo podría clasificar como un esfuerzo simple de compresión ideal. Pero de esa realidad se estudia como un fenómeno de flexo-compresión. La columna se flexiona y se pandea por compresión sobre el elemento. Entonces, el pandeo se origina cuando una carga de compresión sobre un elemento, ¿verdad?, en forma brusca, produce el pandeo
y la rotura de la configuración geométrica inicial del elemento. ¿Qué pasa en las columnas esbeltas? Ellas presentan tres estados que se pueden producir según la intensidad de la carga cuando hay una solicitación combinada por pandeo. Primero, resistencia a la comprensión sin pandeo para cargas reducidas. Segundo, rotura de la configuración geométrica de la columna recta a la columna doblada. Y tercero, la rotura final del material. Fíjense, por eso es importante lo que habíamos hablado en las clases anteriores del análisis de la curva esfuerzo de formación. Porque en realidad la curva de esfuerzo de formación trata de simular o simula todos los elementos, ¿verdad?, que afectan a la probeta, que tiene las mismas características del material que está utilizando en la estructura. En esas probetas, ¿verdad?, cuando usted aplica una carga de comprensión, ellas van a sufrir el mismo efecto, ¿verdad?, de las solicitaciones por pandeo, porque en realidad está aplicando una carga sobre la probeta. Una carga que debe tener las mismas características. Por supuesto, hay algo que no es similar. En la columna, ¿verdad?, comparado con la probeta que usted utiliza en el laboratorio, allá la carga está centrada en el laboratorio. En la realidad, eso no es así de cierto. La carga no necesariamente tiene que estar centrada, o en la mayoría de los casos no está centrada dentro en la columna. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros no la imaginamos? Que alguna parte de la columna, ¿verdad?, no toda la columna debería fracturarse por los lados o en algún pedazo de la columna. Si vamos al caso de que tenemos una columna de hormigón o de concreto armado, en una columna de acero, ¿verdad?, el pandeo quizá se note un poco más, pero no sería simétrico, no se pandearía como dice acá o como muestra la figura que tenemos en este lado. Esto es simétrico, es un pandeo simétrico, donde la tracción sobre el elemento está ejerciendo, la fuerza está centrado sobre el elemento estructural, que en la realidad eso no pasa de esa forma. Aquí lo dice. En el diseño y cálculo de piezas con pandeo se presenta de manera clara la contradicción que suele surgir entre las prácticas del cientificismo y el empirismo. ¿Ok? La ciencia y lo empírico se contradicen en el diseño del cálculo de las piezas por pandeo. ¿Por qué? Porque el primero adopta una situación ideal imaginaria de una carga centrada, lo que acabamos de decir ahorita, en columna para dar entrada a la elegante teoría matemática de Euler. Eso no tiene falla matemáticamente, porque es una carga ideal. En la realidad, las cargas ideales no existen. ¿Ok? Entonces, el que diseña debe tener en cuenta esa situación. Sin embargo, el empirismo, que es el conocimiento desde la verdad que nos entrega la realidad, acepta la inevitable excentricidad de las cargas. Son cargas excéntricas sobre las columnas. No son cargas ideales. ¿Ok? Y estudia la columna en el estado de flexo compresión. Por eso son
elementos combinados o compuestos. Hay dos elementos o dos solicitaciones que están actuando sobre la columna y una de las dos puede ocasiona la ruptura, la falla en la estructura. Por eso se denomina flexocompresión. No hay una regla ideal de pandeo como lo plantea la teoría matemática, ¿verdad? Donde se asumió que la carga era céntricamente o estaba centrada en el punto medio del elemento de la estructura. Eso no ocurre en la realidad porque las cargas son excéntricas. Y como son excéntricas, ¿verdad? Generan dos solicitaciones combinadas o compuestas, que en este caso se denominan flexocompresión. Vamos a ver la otra. Solicitación de flexión plana. Es la común. Se encuentra en la mayoría de las piezas. Coexisten la tracción, la compresión y el tangencial, que varía a lo largo de la viga. En la figura, la compresión, ¿verdad?, de las fibras de arriba, la tracción se origina en las fibras de abajo, ¿verdad? Y el corte es transversal en la sección. Parte por la sección del elemento y se presenta de manera general en las vigas y entre pisos que están en flexión con cargas uniformes. Entonces, los elementos que tienen una carga uniforme a lo largo del elemento van a originar una solicitación de flexión plana, donde la tracción, la compresión y la tangencial están afectando el elemento de la estructura. Solo hay un sitio o una única sección en la viga donde la flexión es pura. Y es en el punto medio, en la mitad. Allí el cortante es nulo y el flector es máximo. O sea que la viga en este punto, como lo indica el diagrama, es donde va a pandear. Se va a flexionar. Aquí está el punto de corte máximo de lo que soporta en este tipo de viga donde existe una distribución uniforme de las cargas sobre la viga o sobre el entrepiso. ¿Ok? Y los efectos de corte más intensos se van a producir en la zona cercana al apoyo. Quiere decir que en estos dos puntos más cercanos se va a producir el corte. Allí el flector es reducido y tiende a cero. El corte se produce tanto en las secciones transversales como en las secciones longitudinales. Entonces, la solicitación de flexión plana ocurre en aquellos elementos estructurales donde existe una carga distribuida uniforme y constante. Ejemplo, las vigas y los entrepisos de la estructura. ¿Ok? Porque ahí coexisten la compresión, la tracción y el tangencial, que varían a lo largo de la viga. En el punto medio se produce, ¿verdad?, la flexión pura. Y allí el cortante es nulo y el flector es máximo. Allí se da el proceso de flexión máximo que existe en la viga
y en el entrepiso. Por eso es que ellas quedan así. Si no me equivoco, cuando usted coloca un entrepiso, usted debe diseñar y debe vaciar el material, y el entrepiso tiene que estar de manera que cuando el peso caiga, ella puede estar plana. Si usted no coloca el material bien o no ha diseñado bien esa parte, él va a flexionar en el centro. Por eso es que dicen que a veces los pisos o los techos quedan curviados, ladeados. No fue hecho bien el trabajo de colocar el material porque no calcularon bien esa parte. Los efectos de corte, ¿dónde se van a producir? Se producen en las zonas cercanas al apoyo, en estos dos puntos de apoyo de la viga. Ahí comienzan en esta zona a producirse los efectos de corte. Y se producen tanto en las secciones transversales como en las secciones longitudinales de la viga. Entonces, eso es lo que se refiere a solicitaciones de flexión plana. Veamos ahora las solicitaciones de flexión con presión. Aparecen en las columnas donde las cargas son excéntricas. Esa es la realidad. No hay columnas, no hay cargas centradas. Todas son excéntricas. Ya lo vimos anteriormente. Hay compresión junto con flexión, porque son elementos combinados. Generan acortamiento y elasticidad. Son elásticas. ¿Ok? Es la combinación de efectos más difíciles de sostener y requiere de columnas con dimensiones grandes para generar la cupla interna resistente. Entonces, se originan o aparecen comúnmente en las columnas donde existen cargas excéntricas, que son las cargas reales, ¿verdad? En ellos existen compresión junto con flexión. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando analizamos la parte de solicitaciones por pandeo. ¿Ok? Se originan por la combinación de efectos que son difíciles de sostener y para ello requieren columnas con dimensiones grandes que generen la cupla interna resistente o que generen resistencia interna. La flexocompresión es antieconómica por la cantidad de material utilizado para el equilibrio y esto origina conflictos en el diseño tanto de arquitectura como estructural. Por supuesto, como lo dice aquí, tiene que incrementar las dimensiones de la columna. Necesita más material para soportar las cargas de compresión y flexión, porque las cargas son excéntricas, ¿verdad? Esto origina problemas económicos, se hace antieconómico este tipo de columnas, porque necesita mucho material para el equilibrio de la columna, tanto en el diseño de arquitectura como en el diseño de la estructura o estructural. Vamos a ver ahora la solicitación de flexión-tracción. Actúan simultáneamente, al igual que la otra, ¿verdad? En simultáneo contracción.
Aquella era de compresión y aquí actúan la flexión y la tracción. ¿Y qué va a producir? Alargamientos y curvaturas. Es un suceso muy raro en las estructuras de los edificios. Se puede dar en el cordón inferior de una cabriada que está en tracción y alguno de sus nudos le transmite un giro de flexión al elemento. A la izquierda se muestra la combinación de un flector en los extremos de la pieza junto a una fuerza de tracción. Hay una flexión, ¿verdad?, en los extremos por efecto de la fuerza de tracción. ¿Ok? Esta situación se la puede representar por la pieza a la derecha, donde la fuerza de tracción es excéntrica. Entonces, al igual que la otra, la carga es excéntrica. ¿Ok? Y presenta el problema, ¿verdad? Se presenta cuando usted combina tracción con flexión o cuando se combina tracción con flexión o se produce esa solicitación. ¿Ok? ¿Qué va a producir? Alargamiento y curvatura del elemento en la estructura. Algo que es, como dice la teoría, raro en las estructuras de los edificios, porque por lo general toda la estructura está sometida siempre a compresión. Solicitación desde torsión y flexión. En este caso, las tensiones tangenciales en el plano de la sección actúan de manera concéntrica y produce giros transversales. Se presentan en casos muy particulares, por ejemplo, una viga aislada que soporta un voladizo. ¿Qué es un voladizo? Como lo vemos en la figura, una parte de la estructura que sobresale. La viga está sometiendo el voladizo y la carga que comienza sobre el voladizo a afectar, ¿verdad? Que está sobre el voladizo, afecta, ¿verdad? Genera tensiones tangenciales en el plano de la sección. Y eso produce giros tangenciales, como aquí lo vemos. La carga produce estos giros tangenciales sobre el voladizo que está en la columna, en las columnas. ¿Ok? En la viga, por decirlo así. Una viga que es aislada, que soporta un voladizo. Entonces, resumiendo, hemos definido los tipos de solicitaciones de ocurrencia en las estructuras de los edificios. Y ahora vamos a hacer un resumen de cada una de esas solicitaciones. En los esfuerzos por flexión, considera todas las solicitaciones de flexiones tanto puras como planas. Estas son las cargas por el área que genera. Los esfuerzos por flexión están presentes, ¿verdad?, en solicitaciones de flexiones tanto puras como planas. Los esfuerzos por flexocompresión consideran a las solicitaciones de flexiones que se suman a las de compresión. Los esfuerzos por flexión-tracción consideran las solicitaciones de flexiones que se suman a las de tracción. Los esfuerzos de corte estudia todas las acciones que puedan generar las tensiones tangenciales, tanto puras como mezcladas con flexión. El esfuerzo normal comprende todas las solicitaciones que actúan sobre el eje longitudinal de la pieza y que pueden ser de tracción o compresión. El esfuerzo por torsión analiza las tensiones que generan o que se generan cuando sobre el eje de la pieza
secuplas inversas de acción y reacción. Eso es la torsión. Y entramos a ver las primeras aplicaciones de las propiedades mecánicas. Hasta aquí vamos a trabajar por el día de hoy, para que mañana podamos hacer los ejercicios que se encuentran en esta parte. Entonces, ya hemos visto la teoría que abarca todas las propiedades mecánicas. El día de mañana vamos a ver los ejercicios resueltos donde aplicamos los conceptos que hemos venido analizando en estas clases que hemos visto a través de las videoconferencias. Entonces, les dejo para que puedan tener tiempo de digerir esta teoría y cualquier duda que tengan la puedan manifestar o en la clase de mañana cuando veamos los ejercicios o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a resolver unos ejercicios donde se aplican cargas sobre elementos estructurales como columnas, vigas, ¿verdad? Bases, ¿verdad? Y columnas y elementos, ¿verdad? Que forman parte o que puedan formar parte de un voladizo, un entre barras, ¿verdad? Donde se aplique tracción y compresión. Entonces, mañana vamos a realizar estos ejercicios y también vamos a mostrar un ejercicio que ahí no está, que es cómo determinar en una curva de fuerza de formación todas las propiedades que vimos que se podían sacar de la prueba de esfuerzo de formación unitaria, que va a acompañar a estos ejercicios que están acá, que para mí va a ser el primer ejercicio que vamos a resolver, para que veamos cómo se calculan esos elementos utilizando la curva de esfuerzo de formación. Entonces, por hoy hemos terminado la clase con la teoría que vimos asociada a los tipos de solicitación. Ya movimos entonces bastante lo que tiene que ver con las propiedades del elemento. Vimos toda la teoría y mañana vamos a ver los ejercicios. Entonces, por hoy no me resta más que recordarles que la actividad evaluada número 1 ya está colocada en la plataforma y que tiene fecha de entrega para la semana posterior, al final de la semana. O sea que todavía nos queda, ¿verdad?, tiempo. Pero con estos ejercicios que vamos a ver mañana, ¿verdad?, podemos resolver los ejercicios planteados en la actividad evaluada número 1. La semana que viene vamos a comenzar a ver la teoría relacionada con la aplicación del método de las secciones. Entonces, por hoy damos por finalizada la videoconferencia. Mañana vamos a ver los ejercicios correspondientes a esta sección de las propiedades para que usted pueda ejecutar y desarrollar la actividad evaluada número 1 que ya está colocada en la plataforma. Si usted se siente suficientemente capacitado con la teoría que está cargada en la plataforma, no hay ningún inconveniente que resuelva
esa actividad. Yo cumplo con mi parte de dar la teoría y realizar, como está planificado, los ejercicios de la sección. Entonces, me despido por el día de hoy y nos vemos mañana a la misma hora, que es a las 6:15 de la tarde. Recuerden, cualquier duda que tengan la pueden manifestar a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas noches.